Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que toca la vida diaria de millones, la conexión a Internet en Cuba. Un tema complejo, sin duda. Sí, porque suena paradójico, ¿verdad? Por un lado, se habla muchísimo de informatizar la sociedad, pero la realidad para muchos es una lucha constante. Totalmente. Con la lentitud, los precios que parecen subir y para algunos, pues una conexión que es casi un lujo. Sobre todo después de los últimos cambios en las tarifas. Y esa es precisamente nuestra misión hoy, ¿no? Intentar desentrañar esa complejidad. Exacto. Vamos a analizar a fondo cómo está el acceso a Internet, qué significa eso de la brecha digital en el contexto cubano, cómo la viven los jóvenes, especialmente en La Habana, y qué impacto están teniendo las decisiones más recientes de TEPSA, la empresa estatal que lo controla todo en telecomunicaciones. Y para armar este rompecabezas tenemos sobre la mesa un material bastante diverso, la verdad. Sí. Hay un estudio académico súper detallado publicado en Cielo, Cuba, que se enfoca justo en jóvenes habaneros. Muy interesante ese estudio. Y también artículos de medios con distintas líneas editoriales, como 14 y medio y Cuba Viewput por un lado. Que suelen ser más críticos. Y Gran Mau Cuba Debate por el otro, que reflejan la visión oficial. Y claro, no pueden faltar los comunicados de la propia TEPSA. Y análisis de plataformas como Fonoma, que sigue muy de cerca el tema de las recargas, que es clave. Cierto. Exacto. La idea es, dejar una narrativa coherente a partir de todas estas voces. Queremos entender qué factores están jugando aquí. La infraestructura física, por supuesto, cuánto cuesta conectarse, que es crucial, las desigualdades sociales que ya existen y cómo se reflejan o se amplifican en lo digital. Claro. Las políticas del gobierno y, por supuesto, la estrategia de negocio de TEPSA. Es un entramado con muchas capas, la verdad. Empecemos entonces por ponerle nombre al concepto central, la brecha digital. El estudio de Cielo que mencionas la define como esas desigualdades que se van acumulando. Ajá, desigualdades acumuladas. En quién puede acceder, quién sabe usar y quién realmente se apropia de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las famosas TICs. A veces también oímos hablar de pobreza digital o desigualdad digital, que son conceptos muy relacionados. Exacto. Y aquí surge una primera paradoja interesante, ¿no? A los jóvenes se les suele llamar nativos digitales. Sí, ese término de Prensky, de 2001. Eso, porque básicamente nacieron con un smartphone en la mano, o casi. A diferencia de generaciones anteriores, que somos más bien inmigrantes digitales. Claro, tuvimos que aprender. Pero lo que revela el estudio de Cielo es que incluso dentro de esa generación de nativos digitales hay divisiones enormes. Y esas divisiones tienen mucho que ver con el bolsillo, con la plata y con las habilidades que cada uno logra desarrollar. No es lo mismo saber usar TikTok que programar. Totalmente. El estudio de Mayulis Cruz Capote en Cielo se mete de lleno en eso. Analizó a 175 jóvenes en La Habana, de 15 a 34 años. Una muestra interesante. Sí, y combinando encuestas y entrevistas para tener una visión más completa. Pero fíjate, un detalle que salta a la vista en la muestra es la sobrerepresentación de mujeres y personas de piel blanca. Sobre todo entre los universitarios, ¿verdad? Exacto. Y el propio estudio señala que esto podría estar reflejando tendencias más amplias y, debates sobre quién accede realmente a la educación superior en Cuba. Y eso nos conecta directamente con los factores socioeconómicos. El nivel educativo y si trabajas o no son claves. El estudio encontró una correlación fuerte entre la educación de los jóvenes y la de sus padres. Lo llama autorreproducción de profesionales. Uf, eso es fuerte. Ya nos dice que las desigualdades no son solo digitales, vienen de estructuras sociales más profundas. Sin duda, vienen de antes. Claro. Y otro punto crucial es, ¿de dónde sale el dinero para pagar la conexión? Para muchísimos estudiantes, la respuesta es la familia. La familia como soporte. Según la muestra del estudio, esto pasaba con el 19% de los preuniversitarios y el 39% de los universitarios. Casi la mitad de los universitarios dependían de la familia para conectarse. Exacto. Esto convierte a la familia en un motor de desigualdad digital. Si tu familia puede pagar, accedes. Si no, pues te quedas atrás. Aunque curiosamente, en el momento del estudio, el gasto mensual que reportaban era bajo. La mayoría no pasaba de 250 CUP. Sí, eso me llamó la atención. Quizá reflejaba más la limitación del gasto que un bajo costo real, ¿no?
O sea, das tú hasta aquí porque no puedo más. Es una buena interpretación. Probablemente sea eso. Y el estudio va más allá, señalando otros ejes que crean diferencias. El color de la piel, el género. Ajá. Por ejemplo, encontraron diferencias en los intereses online que reproducen roles tradicionales de género. Dónde vives geográficamente, tu origen sociocultural, todo influye. Entiendo. El estudio usa una distinción útil que viene de Van Dyke y Hacker. Habla de brechas materiales y no materiales. Exacto. Las materiales son las tangibles, el acceso físico. ¿Qué sabemos sobre los aparatos que usa la gente y cuánto perciben que cuesta? Bueno, el rey indiscutible es el celular. Casi todos en la muestra del estudio de Cielo, un 98% tenían uno. Impresionante. Mencionan marcas populares: Samsung, iPhone, Xiaomi, Huawei. Lo típico. Pero las computadoras de escritorio, las PC y las laptops están menos extendidas. ¿Qué porcentajes más o menos? Un 51% tenía PC de escritorio y un 76% laptops. Pero, ojo, un punto importante es que a menudo son equipos viejos, tecnológicamente rezagados. Claro, no es lo mismo tener una laptop de hace 10 años que una nueva. Para nada. ¿Y sobre el costo del servicio? Ya sea por datos móviles o el Nauta Hogar, el Internet fijo de casa, la percepción generalizada, sobre todo entre estudiantes, es que es caro. Muy caro para la economía familiar. Entendido. Y luego están las brechas no materiales, las que tienen que ver más con saber usar la tecnología, con las habilidades. Aquí el estudio identifica varias capas. Por un lado, las habilidades instrumentales básicas, saber manejar el aparato, que parecen bastante generalizadas. La gente sabe usar el celular. Ok, lo básico está cubierto. Pero donde se ven limitaciones es en las habilidades cognitivas. ¿Cómo se aprovecha realmente la tecnología? A veces el uso se queda mucho en lo recreativo o cultural, ver videos, redes sociales. Lo típico, sí. Y no tanto en gestionar información compleja, buscar fuentes fiables, crear conocimiento, usar herramientas productivas. También se mencionan otras barreras, ¿no? Como el idioma, por ejemplo. Sí, el idioma es una barrera. Mucho contenido en Internet está en inglés. Y algo que me parece muy relevante y que mencionaste antes, los imaginarios simbólicos. Explícanos eso un poco más. Sí, eso es clave. Se refiere a cómo la percepción de que los precios son altos, sumada a la frustración constante por la mala calidad de la conexión. La lentitud, las caídas. Exacto. La lentitud desesperante, las caídas frecuentes, todo eso termina limitando el uso. La gente no se anima a explorar usos más creativos o productivos si siente que le va a costar un ojo de la cara. O que se le va a cortar a mitad. Exacto. O que se le va a caer la conexión a mitad de camino. Esa frustración es una barrera invisible, pero muy potente. Tiene todo el sentido. Si la experiencia es mala, pues no te dan ganas de hacer mucho más allá de lo básico. Lógico. Ahora, salgamos un poco del usuario individual y miremos el panorama general, la infraestructura y cómo ha evolucionado el acceso en Cuba. Sí, es bueno tener un poco de perspectiva histórica. Cuba apostó por la ciencia y la tecnología desde temprano, después del 59. Hubo hitos importantes. Como la computación en las universidades. Exacto. Los Joven Club de Computación, los JCC, para la alfabetización digital. La creación del SITMA en el 94, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Y por supuesto, ETEXA. La conexión oficial a Internet llegó en 1996, pero era muy precaria, ¿no? Vía satélite. Sí, muy básica. Con un ancho de banda inicial mínimo, 64 kbps. Imagínate. Recuerdo el portal cuba.cu, que salió en el 2000. Sí. Los grandes saltos en infraestructura vinieron después. Sobre todo con el cable submarino ALBA 1 desde Venezuela, en 2011. Eso mejoró mucho la conectividad, especialmente para las universidades. Y más recientemente, la entrada en operación del cable Arimao. Que conecta con Martinica. Exacto. Y en cuanto a las formas de conectarse, sí se diversificó. Pasamos de casi nada a tener salas de navegación. Que llegaron a ser unas 676 en 2019, según Cielo. Zonas Wi-Fi públicas, que eran como 1.600 en 2019. Y el servicio Nauta Hogar desde 2017. El Internet fijo residencial. Pero ojo, este último, si bien tenía cobertura amplia en La Habana para 2021, a nivel nacional su penetración seguía siendo muy baja en 2024. Sí, Cuba Debate daba un dato de apenas un 5%, unos 290,000 servicios en todo el país. Muy poquito. Muy bajo.
Donde sí ha habido una explosión es en el Internet móvil, los datos. Ahí sí. Los datos son elocuentes. Cielo reportaba 7.7 millones de usuarios de Internet para 2021, el 68% de la población. Es muchísimo. Y más de 4.5 millones ya usaban paquetes de datos. Cuba Debate proyectaba para 2025 unos 8 millones de líneas móviles activas. Casi toda Cuba con móvil. Prácticamente. Y casi todas listas para Internet, con una buena parte de los teléfonos, un 76%, soportando 4G. Y en paralelo el boom del comercio electrónico, con Transfer Móvil, la plataforma de pagos. Impresionante lo de Transfer Móvil. Cuba Debate habla de más de 5 millones de usuarios y un crecimiento del 30% solo en 2024. Parece que la gente se adaptó rapidísimo a pagar y gestionar cosas desde el móvil. Sin duda. La necesidad obliga. Pero, y este es un gran pero, toda esta expansión choca con unos desafíos de infraestructura enormes. A pesar de los cables nuevos. Sí, la propia presidenta de TETSA lo admitió en Cuba Debate a principios de 2025. ¿Qué tipo de desafíos? Porque uno pensaría que con el cable Arimao la cosa mejoraría sustancialmente. Ahí está la clave. El cable Arimao triplicó la capacidad internacional total a 380 gigabits. Eso es muchísimo. Una barbaridad. Pero el problema es que ya se está consumiendo más del 80% de esa capacidad global. Y lo más grave, la inversión en la red interna. ¿Te refieres a las antenas, a lo local? Exacto, a las radiobases que nos dan señal al celular, a las plataformas que gestionan el tráfico. Esa inversión no ha ido al mismo ritmo. Hay equipos en la red con hasta 40 años de antigüedad, imagínate. 40 años. Y la inversión en esa parte crucial ha caído mucho desde 2022. Es como tener una autopista gigante que llega a la ciudad, pero dentro las calles son estrechas y están llenas de baches. Entiendo. La capacidad internacional no sirve de mucho si la red local no da abasto. Y a eso se suman otros problemas, ¿no? Mencionaste algo de la energía. Crítico. Un problema gravísimo. Cuba Debate reporta algo alarmante. Casi la mitad de las 5.600 radiobases no tienen suficiente respaldo de baterías. Para los apagones. Exacto, para aguantar los apagones largos y frecuentes. Muchas se apagan del todo o duran apenas una hora. Y eso te deja sin servicio. Esto destroza la calidad y la disponibilidad del servicio móvil. Y también afecta al nautahogar. Es una vulnerabilidad tremenda. Y la falta de piezas, supongo, con la crisis económica. Exacto. El déficit financiero, la falta de divisas, impide comprar repuestos. Hablaban de un 10% de radiobases con fallas y que en 2024 prácticamente no recibieron equipos ni piezas nuevas. Un círculo vicioso. Totalmente. La red se deteriora, la calidad baja y no hay cómo repararla adecuadamente. Un panorama complicado para una empresa que, además, tiene el monopolio total del servicio. Cubacut informaba que un decreto reciente, el 1242-2025, extendió la exclusividad de ETEXIA hasta 2036. Y con posibilidad de prórrogas hasta 2066. Un monopolio blindado por décadas. Es muchísimo tiempo. Así es. El Estado, a través del Ministerio de Comunicaciones y a veces el de Finanzas y Precios, es quien fija las tarifas máximas. ETESA no puede subirlas por su cuenta. O sea, el precio lo controla el gobierno. En teoría sí. Y aunque la ley permitiría asignar frecuencias a otros, en la práctica no puede haber competencia real mientras dure esa exclusividad. Nadie puede competir con ETESA. Y esa falta de alternativas, sumada a los problemas de calidad y precio, explica el creciente interés en cosas como Starlink o las antenas caseras que menciona Cubacut. Totalmente. Es un síntoma claro. Cuando el sistema oficial no satisface la necesidad o es percibido como inaccesible o ineficiente, la gente busca por fuera. La gente busca soluciones por fuera, aunque sean ilegales o riesgosas. Es la necesidad agudizando el ingenio, como se dice popularmente, el famoso resolver. Lo cual nos lleva de cabeza al tema más candente, el costo del acceso, y el famoso tarifazo de junio de 2025. Ya antes la percepción era de precios altos, ¿no? Sí, el estudio de Cielo ya lo mostraba. Hubo una época en que navegar costaba 4.50 CUC la hora allá por 2014. Luego bajó a un CUC en 2017. Que seguía siendo mucho para el salario de entonces. Claro. Después vino la unificación monetaria, el CUC desapareció y quedó el CUP como única moneda nacional. Ahí la hora de navegación pasó a 17.50 CUC. El nautahogar empezó en 10 CUC y luego arrancaba desde 125 CUP al mes. ¿Y aún así?
Incluso con esos precios postordenamiento, el estudio insistía en que eran elevados para el bolsillo promedio. Y entonces, ¡pum! Junio de 2025. Fonoma y Grama detallaron las medidas. La que más ruido hizo, poner un tope a la recarga de saldo desde fuentes nacionales. Solo 360 CUP cada 30 días. Con Transfermóvil, por ejemplo, solo puedes poner 360 pesos al mes. Es importante aclarar, si ya tienes saldo o te lo mandan por transferencia o recarga internacional, puedes gastarlo. El límite es para añadir nuevo saldo desde Cuba. Exacto. Y junto con eso, crearon nuevos planes combinados, que compras con ese saldo limitado y duran 35 días. Por ejemplo, Con 120 CUP te dan 2 gigas, 15 minutos y 20 SMS. Con el tope de 360 CUP obtienes 6 gigas, 60 minutos y 70 SMS. que 6 gigas al mes no es mucho hoy en día. Para nada. Una mejora es que ahora esos gigas sirven para cualquier red, 3G o 4G. Y si tienes saldo suficiente, puedes comprar varios planes de estos. Pero aquí viene la parte que encendió las alarmas. Los planes extras, que son muchísimo más caros y, atención, no se pueden comprar con el saldo normal. Ahí está el truco, digamos. Hay que pagarlos directamente por Transfermóvil, Mi Transfer, online o con tarjetas internacionales en las oficinas de Texa, o sea, pago directo, no con el saldo que recargas poquito a poquito. Y los precios son, bueno, de otro planeta. En pesos cubanos, CUP, por ejemplo, 3 gigas cuestan 3.360 CUP. ¿3.360? Cuando el límite de recarga mensual es 360. Imagínate, 7 gigas por 6.720 CUP y 15 gigas por la friolera de 11.760 CUP. Para que nos hagamos una idea, Fonoma recordaba que antes de esto, un paquete grande de 16 gigas costaba 950 CUP. El salto es brutal, de 950 a casi 12.000 por casi los mismos gigas. Brutal. Y en dólares, también hay opciones pensadas claramente para captar divisas. Claramente. 4 gigas por 10 USD, 8 gigas más minutos y SMS por 20 USD o 16 gigas por 35 USD. Aquí el análisis de Fonoma es revelador. Calculan que el plan que antes costaba 500 CUP, que al cambio informal era como 1.35 USD, Sí, ahora cuesta 20 USD. Casi 15 veces más en dólares. es una barbaridad el aumento. Ante las protestas, sobre todo de estudiantes que dependen muchísimo de los datos. Que fueron los primeros en quejarse fuerte. Sí, ETSA hizo un pequeño ajuste. Un plan adicional para estudiantes que les permite comprar otros 6 gigas por 360 CUP. O sea, pueden llegar a 12 gigas al mes gastando 720 CUP. Exacto. Un parche, pero que no resuelve el problema de fondo para muchos otros sectores, ni siquiera para todos los estudiantes. Es inevitable preguntar, ¿cómo justifican un cambio tan radical? Las fuentes oficiales, Grama, Covadebate y lo que recogen otros medios como 14 y medio, apuntan a varias razones. La principal, y la repiten constantemente, es la necesidad desesperada de divisas, de moneda fuerte. Necesitan dólares. Necesitan dólares. Dicen que la necesitan para mantener y mejorar la infraestructura, importar tecnología, pagar la conexión internacional, saldar deudas. Según ETESA, sus ingresos en divisas se desplomaron. ¿Cuánto? Si en 2020 eran el 63% del total, ahora apenas llegan al 10%. Una caída enorme. También culpan al embargo-bloqueo estadounidense, que les dificulta y encarece todo. Mencionan también un problema de fraude, ¿no? Sí, alegan que hay plataformas externas que cobran recargas en dólares, pero le pagan a ETESA en pesos cubanos, y eso les drena las divisas. Entiendo. Su argumento final es que necesitan estos precios dolarizados para ser sostenibles, pero que al mismo tiempo mantienen los servicios básicos en CUP a precios relativamente bajos. Algo muy debatible si lo comparas con los salarios cubanos. Muy debatible, sí. Y aseguran que los servicios en CUP van a seguir existiendo. ¿Y cuál ha sido el resultado inmediato de estas medidas, en términos de dinero para ETETSA? Económicamente, un éxito rotundo para ETETSA. 14 y medio citó al primer ministro diciendo que, en los primeros 46 días... O sea, mes y medio después del cambio. Exacto. Los ingresos diarios en dólares se multiplicaron por 54. Por 54. Es increíble.
Pasaron de unos $10,000 diarios antes del cambio a un promedio de $540,000 diarios después. ¡Wow! Esos son casi $25 millones en mes y medio, principalmente de recargas enviadas desde fuera de Cuba. Del exilio, vamos. ¡Qué locura! Multiplicar los ingresos por 54 es impactante. Pero me imagino la reacción de la gente en Cuba. Exacto. Las críticas han sido feroces, como recogen 14 y medio, Fonoma y los propios comentarios en medios oficiales. La percepción general es que se está priorizando la recaudación de divisas por encima de las necesidades del usuario. Es lo que parece, sí. Durísimo para estudiantes y gente con bajos ingresos. Y llueven las quejas. ¿Cómo pueden cobrar tanto si el servicio sigue siendo malo? Claro, la calidad no mejora. Lento, con caídas por los apagones. ¿Se pide más transparencia financiera? Vimos mucha actividad en redes con el hashtag @bajen los precios de Internet, memes. Las protestas estudiantiles que mencionamos. Sí, incluso 14 y medio reportaba que algunos usuarios estaban pensando en volver a conectarse en los parques Wi-Fi públicos como se hacía antes. Es como dar un paso atrás, en cierto modo. Totalmente. Y ya para ir cerrando, ¿qué sabemos sobre cómo usa la gente Internet cuando logra conectarse? ¿Hay patrones claros? Sí, el estudio de Cielo y datos de Cuba Debate coinciden. El uso estrella son las redes sociales. WhatsApp, Facebook, Instagram. Lo normal, sí. Y ver videos, sobre todo YouTube. También ha crecido el uso de juegos online y el acceso a tiendas virtuales. El estudio de Cielo encontró diferencias interesantes según el perfil, ¿verdad? Entre estudiantes, trabajadores. Sí, los estudiantes preuniversitarios tienden a usarlo más para entretenimiento e información general. Los universitarios y trabajadores, en cambio, lo enfocan más hacia lo educativo o laboral. Tiene sentido. Y como ya comentamos, se reproducen roles de género. Las chicas más interesadas en temas académicos, culturales, moda, los chicos en deportes, juegos, tecnología. Y un punto que me llamó la atención, la preferencia por contenidos de fuera. Sí, es un dato relevante. Hay una tendencia a consumir más contenidos extranjeros que nacionales. ¿Y las plataformas cubanas? Se aprovechan poco las plataformas o sitios web cubanos. Tampoco parece usarse mucho la intranet que existe en centros de estudio o trabajo. La gente prefiere el Wi-Fi público o sus datos móviles. ¿Y los Joven Club? Los Joven Club, que nacieron para la alfabetización digital, parecen infrautilizados para adquirir habilidades más avanzadas. Apenas el 1% de la muestra de Cielo accedía desde allí. Quizás sea una oportunidad perdida. Entonces, si tratamos de resumir todo esto, el panorama de la conectividad en Cuba es... increíblemente complejo. Muy complejo. Tenemos esa brecha digital que no se cierra, que está marcada por el dinero, la educación, dónde vives, hasta el color de la piel. Vemos avances innegables en infraestructura, como los cables submarinos o la cantidad de gente con móvil, eso es cierto. Pero todo eso choca contra una realidad de inversión insuficiente, equipos viejos. Y sobre todo, la crisis energética. Exacto. Una crisis energética que golpea durísimo la calidad del servicio. No puedes tener buena conexión si no hay luz constante. Y como telón de fondo, las políticas de precios de ETEXA, que en su búsqueda, quizá legítima, de divisas para sobrevivir, terminan por hacer el acceso aún más desigual. exacto, profundizan esa misma brecha digital que se supone que quieren cerrar. Es una contradicción fuerte. Totalmente. Y el impacto no es parejo. Los jóvenes, los estudiantes, las familias con menos recursos son quienes enfrentan las barreras más altas para tener una conexión que realmente les sirva para algo más que mandar mensajes. La verdad es que la situación cubana es un espejo, quizás un espejo extremo, de una tensión que vemos en muchos lugares del mundo. Sí, no es un caso único en ese sentido. Esa gran promesa de la sociedad de la información versus las limitaciones brutales que imponen la economía, la política, la infraestructura real, nos deja pensando cuánto limita una conexión cara o deficiente las oportunidades. Las oportunidades vitales. Claro, de estudiar, de trabajar, de participar, de simplemente estar conectado con el mundo. Y quizás para dejar una última idea flotando. Si miramos hacia adelante, con un monopolio de ETESA, asegurado por ley hasta al menos 2036, y estos desafíos financieros tan grandes, ¿qué podemos esperar? ¿Qué alternativas hay? Surgirán en Cuba vías alternativas de innovación, nuevos modelos de acceso, quizás comunitarios, quizás individuales, que vayan más allá de la solución centralizada de ETESA. O de depender de las recargas de afuera. Exacto.
O de la dependencia total de las recargas desde el extranjero, veremos más de ese ingenio popular como el de las antenas caseras o el interés en Starlink, buscando abrirse camino a pesar de todo. Una pregunta que queda abierta y que seguro dará mucho que hablar. Con esto cerramos nuestra exploración de hoy sobre la conectividad en Cuba. Gracias por acompañarnos.